Bienvenidos sean todos a nuestro primer encuentro síncrono. Les deseo el mayor de los éxitos en este lapso académico. Vamos a compartir información en líneas generales acerca de lo primero son las evaluaciones. En esta modalidad van a tener dos evaluaciones, un cuestionario y un caso práctico. En el caso del cuestionario van a tener 3 intentos y el que tenga mayor calificación es el que va a quedar sentado como nota y va a ser pasado a zona de profesor para que ustedes puedan ser calificados y tengan su nota allí guardada. En lo que respecta, en líneas generales, a la información, al tema, al núcleo temático, vamos a conversar un poco acerca del lenguaje comercial del proceso aduanal. Todos sabemos que hay un proceso aduanal en el cual interviene la compra e importación de una mercancía que es trasladada hasta Venezuela, dependiendo de dónde se encuentre el contribuyente o la empresa que ha comprado esa mercancía, y existe un proceso aduanal que requiere que como expertos o especialistas en el área se maneje un lenguaje técnico, un lenguaje comercial adecuado a un profesional especializado en esta área. Estos son los términos y vocabulario usado en el proceso comercial internacional de compra y venta de mercancía, que es objeto de regulación en cada país. Esto se encuentra normado por la OMC y la OMA, la Organización Mundial de Comercio, la cual fue establecida en el año 95, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el español. La OMC no forma parte del sistema de Naciones Unidas y tampoco de los organismos. El peso de la OMC como institución rectora de los intercambios comerciales ha ido sufriendo un desgaste permanente. Podríamos decir que por la proliferación cada vez mayor de los acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales. En los hechos, el régimen de la nación más favorecida ha ido perdiendo importancia, porque una exportación amparada solamente por ese régimen está en inferioridad de condiciones frente a las que se efectúan con las ventajas de acuerdos de libre comercio. La Organización Mundial de Aduanas fue creada en el año 1952 bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera. Este es un organismo intergubernamental independiente cuya misión es mejorar la eficiencia y eficacia de la administración de aduanas. Hoy en día, la Organización Mundial de Aduanas representa a 180 administraciones de aduana de todo el mundo que en conjunto procesan aproximadamente el 98% del comercio mundial, perdón, como centro global de experticia en aduanas y es la única organización internacional con competencia en materias aduaneras y con justa razón que puede llamarse la voz de la comunidad aduanera internacional. Este órgano rector, el Consejo, se apoya en las competencias de una secretaría y de diversos comités técnicos para cumplir su misión. La secretaría se compone de más de 100 funcionarios internacionales, expertos técnicos y personal administrativo de diferentes nacionalidades. ¿Cuáles son sus objetivos? Promover la seguridad y la facilitación del comercio internacional, incluida la simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros, el cual es un conjunto de medidas sobre la competitividad económica y promueve, que es importante, el intercambio de información entre todas las partes interesadas. Esta es una información que ustedes deben conocer, ¿ok? Entonces, vamos a compartir una presentación y así una información en general. El lenguaje comercial del proceso aduanal en Venezuela. Permítame un momento, estamos en vivo.
Ok, vamos a continuar. El proceso aduanal en Venezuela. Vamos a conocer en líneas generales el lenguaje comercial que todos ustedes deben manejar con la finalidad de prestar sus servicios a nivel especializado con profesionales y expertos del área en la gestoría y asesoría aduanal. Deben manejar un vocabulario esencial para operaciones exitosas en la aduana venezolana. Lo que respecta a nosotros es Venezuela. El proceso aduanal es la columna vertebral del comercio internacional. Este regula meticulosamente la entrada y salida de mercancías. Para ustedes como profesionales en el área, comprenderlo es clave para el éxito empresarial. ¿Por qué decimos el éxito empresarial? Porque son las organizaciones las que contratan los servicios de los especialistas y agentes aduaneros para que cuando exista un proceso de importación y la mercancía sea traída del exterior hacia Venezuela, pueda pasar libremente de manera correcta y transparente por ese proceso aduanal, pago de tributos para que la mercancía pueda entrar a Venezuela y ser nacionalizada. En este caso, tenemos la regulación y cumplimiento. Es fundamental para cumplir con las normativas, evitar sanciones y asegurar la correcta tributación. ¿Quiénes son los actores claves en este proceso? Los importadores, exportadores, agentes de aduana, el CENIAP. Comparado con otros países, en Chile se utiliza el sistema de impuestos internos y, en general, otras autoridades aduaneras, en el caso de nosotros, Venezuela. El marco legal regula la entrada y salida legal de las mercancías, asegurando el control fiscal y sanitario del comercio exterior. ¿Cuáles serían esas etapas claves del despacho aduanero? Este se compone de pasos metódicos que garantizan la legalidad y fluidez del comercio. En primera fase está la declaración de aduanas. ¿Qué es la declaración de aduana, muchachos? Un documento esencial que detalla la mercancía, su valor de origen y destino, y que sin esta declaración no hay movimiento. Luego sigue la confrontación y recepción de documentos, donde se verifican minuciosamente las facturas, los certificados de origen y los permisos especiales que se requieren en ese proceso aduanal. Una de los documentos más importantes es la factura. Yo le llamo partida de nacimiento, porque si usted no tiene una factura legal, esa mercancía no puede entrar a Venezuela, ni mucho menos pasar por el proceso aduanero y mucho menos ser nacionalizada. El reconocimiento o inspección física de esta mercancía es una revisión in situ para confirmar que lo declarado coincide con la realidad, con esa factura, lo que está plasmado en esa factura. La terminología comercial esencial, en líneas generales, que ustedes deben manejar, es crucial para navegar en este proceso aduanero sin sorpresa. En este caso, tendríamos manejar el vocabulario, el léxico, palabras como gravámenes. ¿Qué son los gravámenes? Son los impuestos y aranceles aplicados a la mercancía definidos por su clasificación arancelaria, que es bien específica. Liquidación es el cálculo oficial y definitivo de todos los tributos aduaneros a pagar. Esto incluye aranceles, IVA y otras tasas administrativas que se deben cumplir y se deben cancelar. El pago es el cumplimiento financiero de la liquidación, un paso indispensable para obtener la liberación de la mercancía. Dominar este vocabulario asegura en ustedes una operación aduanera eficiente y sin complicaciones. Por ejemplo, retiro de la mercancía, otro término que deben manejar o que debemos manejar en este proceso aduanero.
El momento clave en el que el importador puede tomar posesión física de su carga una vez completados todos los trámites y pagos. Otra terminología se refiere al régimen aduanero. Esto no es más que un conjunto de normas y condiciones específicas que regulan cada tipo de operación, es decir, las importaciones, exportaciones, el tránsito, depósito, entre otros. Otro término importante es la clasificación arancelaria, el código universal que identifica cada producto y es la base para determinar los impuestos, restricciones y regulaciones aplicables a la mercancía que está siendo importada. Un aspecto que también, o elementos que tenemos también que tomar en cuenta como agentes aduanales, es la documentación comercial y aduanera. La precisión y la exactitud y el correcto manejo de la documentación es fundamental para el éxito de cualquier proceso aduanero. Por ejemplo, uno de los documentos y el más importante es la factura comercial. Este documento es original, el cual detalla la operación de compra y venta. Esto incluye el valor, la cantidad y la descripción de la mercancía. La lista de empaque es una descripción minuciosa del contenido de cada bulto, caja o contenedor. Esto es crucial para la inspección física. Los certificados especiales son documentos como el certificado de origen, sanitario, fitosanitario o de calidad. Estos son requeridos según el tipo de producto y el país de procedencia. Por ejemplo, los productos alimenticios requieren un permiso del INSAR. Debemos conocer las normativas y organismos reguladores, es decir, el marco legal y las entidades de supervisión, la cual son la base de la seguridad jurídica en el comercio exterior venezolano. Uno de esos organismos reguladores es el CNIA, su aliado y supervisor. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CNIA, no solo recauda tributos, muchachos, sino que también facilita el comercio legítimo y combate el fraude. Su plataforma en línea, el Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA, agiliza muchos procesos. También tenemos la Ley Orgánica de Aduana, es el pilar legal estableciendo los procedimientos, derechos y obligaciones, y el estricto cumplimiento de estas regulaciones no solo evita las multas y demoras, sino que también protege la integridad de la cadena de suministro. Y eso hay que tomarlo en cuenta, eso es muy importante. ¿Cuál es el rol de un agente de aduanas aquí en Venezuela? Los agentes de aduana son piezas fundamentales para la eficiencia y el cumplimiento en el comercio exterior. Un agente de aduanas es un profesional autorizado que actúa como intermediario entre el importador y exportador y la aduana. Su rol es crucial para clasificar para la clasificación arancelaria precisa de la mercancía, es decir, esos códigos universales que lleva cada mercancía dependiendo de cada tipo de mercancía. La valoración aduanera correcta es para evitar sobrecostos. La presentación oportuna de documentos, su factura legal, todo el cálculo de los impuestos, la liquidación, todo eso. Gestión y pago eficiente de tributos. No le estoy haciendo propaganda ni publicidad, es solo tomándolo como ejemplo. Por ejemplo, en puertos como La Guaira, agentes con experiencia local logran agilizar trámites y reducir significativamente los costos operativos. En estos procesos aduanales, ¿cuáles serían los retos y las buenas prácticas comerciales? El entorno aduanero venezolano exige diligencia y una estrategia proactiva. En primer lugar, una asesoría especializada. La compleja normativa requiere el acompañamiento de expertos para evitar errores costosos. La adopción de tecnología, el uso de las plataformas digitales y sistemas automatizados agiliza declaraciones y minimiza errores humanos. La documentación impecable. Mantener todos los documentos en regla y una comunicación fluida con las autoridades es vital. El cumplimiento riguroso.
Los controles estrictos exigen un apego total a la normativa y esto evita multas y retrasos en el proceso aduanal. La clave para el éxito comercial en Venezuela. Chicos, dominar el lenguaje y el proceso aduanero podríamos decir que no es una opción, sino una necesidad que ustedes deben aplicar como estrategia para que cualquier empresa que opere en Venezuela pueda lograr con éxito finalizar ese proceso aduanero. Un proceso aduanero bien gestionado no es un costo, es una inversión en eficiencia y competitividad. Próximos pasos para su negocio o qué debe implementar una organización. Invertir en capacitación continua sobre normativa aduanera venezolana. Por supuesto, las empresas que se dedican a importar y exportar. Porque si una empresa donde usted labora o usted conoce, le presta servicio, no realiza ningún tipo de importación o de exportación, no va a requerir de un agente aduanal. Establecer alianzas estratégicas con agentes de aduanas certificados y reconocidas, de reconocida trayectoria porque por ejemplo, para los contadores públicos, esta es otra vertiente, otra área de especialización, otro campo laboral. Y tenemos que formarnos para poder prestar un mejor servicio, un servicio de calidad, generar excelente, lo cual nos retorna en ingresos, en honorarios profesionales que son bien cobrados porque resulta que estamos bien documentados y somos especialistas. Integrar soluciones tecnológicas que automaticen y optimicen los procesos de importación y exportación. Eso es totalmente necesario. En líneas generales, por ejemplo, otro término básico es comercio. El comercio internacional, muchachos, hace referencia al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Este realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones. Pueden ser regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Fíjense, al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente. ¿Por qué? Porque posicionan mejor sus productos e ingresan mejor a los mercados extranjeros. El comercio internacional tiene la ventaja de incorporar transacciones globales de sus productos. Un ejemplo de ello es el precio del petróleo, que está sujeto a cambio en su precio en razón social del comercio, en razón del comercio internacional. De manera que el petróleo, muchachos, se ve afectado por los sucesos económicos y comerciales del mundo, mientras que en el comercio exterior es un país en específico o un bloque comercial que establece relaciones de intercambio comercial con el resto del mundo. Por ejemplo, el comercio exterior mexicano se compone de los actores, instituciones y sectores que participan en la exportación e importación. El origen, hablando un poco del origen del comercio internacional, siempre ha sido importante. A partir del siglo XVI empezó a adquirir mayor relevancia con la creación de los imperios coloniales europeos, haciendo un poco de historia. El comercio se convierte en un instrumento de política imperialista. La riqueza de un país se medía en función a la cantidad de metales preciosos que éste tuviera, sobre todo el oro y la plata. ¿Cuál era el objetivo de un imperio? Conseguir cuanta más riqueza mejor al menor costo posible. Esta concepción del papel de comercio internacional, conocida como mercantilismo, esto predominó durante los siglos XVI y XVII. El comercio internacional empezó, vamos a decir, a mostrar características actuales con la aparición de los estados nacionales durante los siglos XVII y XVIII. Los dirigentes, continuando con un poco de historia, descubrieron que al promocionar el comercio exterior podrían aumentar la riqueza y por lo tanto el poder de su país. Y durante este periodo aparecieron nuevas teorías económicas relacionadas con el comercio internacional. Por eso les comento que los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió la agricultura. Al principio ustedes saben que la agricultura se practicaba como subsistencia, donde las cosechas obtenidas, vamos a decir que eran las justas para la población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, bueno, a medida que iban incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día,
de los agricultores, por ejemplo, la fuerza animal, el uso de diferentes herramientas, las cosechas obtenidas, estas eran cada vez mayores. Y así llegó el momento propicio para el nacimiento del comercio, favorecido por dos factores. Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la comunidad, y ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura. Por lo tanto, parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos como la alfarería o la siderurgia. Diríamos que los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. Normalmente estos objetos eran elementos para la defensa de la comunidad. Este comercio, vamos a decirle primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y alimentos, sino que también un intercambio global de innovaciones científicas y tecnológicas, así como otros. Fíjense que yo recuerdo eh, el trueque, cuando estudiábamos en el liceo, bachillerato, que hablaban del trueque, que era la manera en que las antiguas civilizaciones empiezan a comerciar. Se trataba de intercambiar mercancía por otras mercancías de igual valor. La introducción de la moneda también. La moneda o dinero en una definición más general, el cual es un medio acordado en una comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. Este dinero no solo tiene que servir para el intercambio, sino que también es una unidad de cuenta y una herramienta para almacenar valor. Las rutas comerciales. Esto también forma parte de ese lenguaje que deben y de la historia, porque muchas veces tenemos que saber de dónde provienen esos términos y cómo ha ido evolucionando todos estos procesos aduanales en Venezuela. A lo largo de la Edad Media empezaron a surgir unas rutas comerciales transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías, sobre todo de lujo. Entre una de las rutas más famosas es la de seda, pero también habían otros importantes. El comercio a través de estas rutas era un comercio directo. La mayor parte de las mercancías cambiaban de propietario cada época, cada poca decena de kilómetros, hasta llegar a las ricas cortes europeas. Y así sucesivamente ha ido avanzando este comercio hasta llegar a la globalización desde el punto de vista económico, el cual es una tendencia derivada del neocolonialismo, me disculpan, que trata de hacer una zona libre de comercio a nivel internacional. La globalización nace, muchachos, como consecuencia de la necesidad de rebajar los costos de producción con el fin de dar la habilidad al productor de ser competitivo en un entorno global. Vamos a ver, por así decirlo, numerosos grupos pacifistas y ecologistas protestaban en contra de esta tendencia, a favor de otras políticas más proteccionistas. Otro término que ustedes deben manejar es puerto. El puerto es, por extensión, aquel espacio destinado y orientado especialmente al flujo de mercancías, personas, información, embarcaciones o naves encargadas de llevar a cabo dichas tareas. Dentro de los puertos marítimos se pueden distinguir aquellos orientados a la carga y descarga de contenedores, mercancías de todo tipo. Otro término, tipos de puerto, según su propietario, públicos o privados. Contenedor, que es el elemento de transporte de carácter permanente, suficiente resistente para permitir su reiterada utilización y concebido para facilitar el transporte de las mercancías sin operaciones intermediarias de carga o descarga, es decir, mediante uno o varios modos de transporte. Este está equipado con dispositivos que facilitan la manipulación, especialmente en el transbordo, de un modo de transporte a otro y concebido de forma que sea más fácil de llenar y vaciar. Dry van son los contenedores estándar. Carga es el conjunto de mercancías que para los efectos de su transporte se colocan en un vehículo. Tenemos carga a granel, que es aquella carga sólida, líquida o gaseosa que se transporta sin empaque o envase en forma masiva. Tenemos carga consolidada, carga en forma agrupada, que es transportada bajo nombre y responsabilidad de un operador de transporte. Tenemos carga courier, carga agrupada y trasladada bajo nombre y responsabilidad de alguna empresa operadora de mensajería internacional. Cargas peligrosas, que son aquellas que por su naturaleza y peligrosidad
Requieren de una manipulación adecuada y de la toma de precauciones necesarias debido a que las mismas ponen en riesgo la vida humana. Otro término que debemos manejar es la nacionalización, también llamada desadeudamiento o despacho a uso o consumo, que es el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir a las mercancías ingresar al territorio nacional. También debemos manejar acto de reconocimiento, que es el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por el funcionario reconocedor con el fin de determinar el régimen jurídico a que se encuentran sometidas las mercancías objeto de operación aduanera, que pudiera dar lugar a exigir contribuciones omitidas y sus accesorios. Allí se comparan, muchachos, los documentos de importación como factura definitiva, conocimiento en embarque y permiso si la mercancía lo requiere con el físico de la mercancía. Este proceso solo se aplica si el sistema Sidonea lo establece. En él intervienen tres personas: el agente aduanal en representación del dueño de la mercancía, el fiscal de aduana en representación de la aduana y el guardia nacional como órgano de seguridad nacional. Otro término a manejar es el código arancelario, que es un conjunto de dígitos que identifican la mercancía dentro de la nomenclatura arancelaria contenida en el arancel de aduana. Este con base al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías en cuya estructura los dos primeros dígitos identifican el capítulo, el tercero y el cuarto la partida dentro de cada capítulo, el quinto y el sexto la subpartida del sistema armonizado, y el séptimo y el octavo las subpartidas derivadas de una nomenclatura arancelaria como en el marco de una unión aduanera, y el noveno y el décimo las subpartidas correspondientes a las aperturas nacionales. Esto tiene que ver con el código arancelario. La clasificación arancelaria, que también la debemos manejar, es la acción de determinar el código numérico y descripción que le corresponde a una mercancía que es objeto de comercio internacional en la nomenclatura arancelaria que trate. Aduana, también. Las aduanas representan la parte que regula y controla cualquier actividad que tenga relación con la entrada y salida de productos, personas o incluso capitales de un país. Entre sus funciones se encuentra llevar un control fiscal de seguridad, de salud y estadística del comercio internacional. Ese es otro término que deben manejar. Clasificación en su contexto práctico, según su tráfico, aduanas de destino, aduanas de entrada, aduana de partida, aduana de paso. Según su jerarquía, aduana habilitada, aduana principal, aduana subalterna. Y según el medio de transporte que le accesa, terrestre, marítimo, aéreo, fluviales y ferroviarias. Esos son los medios por los cuales puede entrar una mercancía a nuestro país. La estructura de la aduana para la administración de la actividad. Venezuela tiene un tipo de organización que reparte las responsabilidades funcionales entre la gerencia de aduanas principal, nivel operativo, y la administración central, nivel normativo. El nivel operativo está constituido por 17 aduanas principales y el normativo se encuentra conformado por la Tendencia Nacional de Aduanas, unidad de dirección de la cual depende la gerencia de arancel. Existe así como un organigrama. Y en líneas generales, esta era la información que quería compartir con todos ustedes en este encuentro síncrono. Les reitero mi apoyo en este lapso académico. Cualquier duda e inquietud estoy atenta. Pueden escribir por el foro, hacer sus consultas y bueno, deben planificarse y no dejar para última hora la entrega de las evaluaciones. Entonces, con esto me despido y estamos atentos a la próxima síncrona. Gracias por estar atentos.